Ramón Estrella, popularmente como nosotros le decimos Monchi, está con nosotros. Hermano, digo, camarada, porque ya estamos de aquel lado. Gracias, hermano. Yo pienso que dentro de las personas que le tengo gran aprecio, gran confianza en los medios de comunicación y como persona en particular eres tú. Y me da demasiada alegría estar aquí porque más que venir como invitado me siento parte de este programa. Usted es parte de él. Monchi, tradicionalmente, porque aquí nunca se deja de hacer campaña, ya hay una campaña interna abierta, ya de manera oficial por parte del organismo de elección, en este caso Junta Central Electoral, de cara a la escogencia de las nuevas figuras que nos van a representar a nivel municipal, congresional, luego ya la presidencial porque es dividida. ¿Este proceso cómo lo define Monchi? Bueno, nosotros estamos en un país donde el sistema electoral beneficia sobre todo a los partidos mayoritarios, porque reciben todo el dinero del Estado, el 80% de los recursos que da el Estado a través de la Junta Central Electoral lo manejan 5 partidos. Okay. Y entonces hay un 12% que maneja los partidos intermedios y el 8% restante, el resto de los partidos que sacó menos del 1% en las elecciones. Entonces, si tenemos 30 partidos, para poner un número, que quizás sean más, porque están en el proceso de reconocimiento, 5 partidos se llevan más, pero esos 5 partidos también usan el privilegio de tener resorte de poder, porque controlan ayuntamiento, controlan el ejecutivo, controlan renglones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Y además, históricamente han tenido nexos con grupos empresariales y muchos, no vamos a decir partidos en sí, pero participantes de estos partidos, miembros, aspirantes, se conectan con estructuras delincuenciales. Entonces, aquí hay poca regulación de lo que tiene que ser la actividad política. En ese sentido, es un sistema electoral excluyente, realmente excluyente, es el que tenemos y hay que buscar la vía de modificarlo. Y la modificación de este sistema electoral obligatoriamente implica que los sectores de más avanzado en términos democráticos del país puedan ser parte de la toma de decisiones y puedan hacer propuestas que permitan avanzar hacia la profundización de esta democracia. Es decir, no es el hecho de que nosotros estemos de acuerdo con que todos sean iguales, en el sentido de lo que son hoy, sino que aquí hay que tener una regulación partidaria, primero, que permita que los ciudadanos puedan participar en la política y tomar decisiones, una. Segundo, que los partidos políticos reciban en equidad de condiciones los recursos de la Junta. Y tercero, que haya una depuración real de quiénes son los candidatos que deben representar cada partido. Y más que el asunto de la democracia como tal, también hay que ver cuáles son los programas que tienen, cuáles son los principios que rigen a cada partido, porque cada candidato debiese presentar su plan de trabajo, su plan de gestión, su propuesta, debe estar contenida en un principio. Aquí en República Dominicana, nosotros debemos decirte que no existe ideológicamente en esos partidos grandes ninguna diferencia en términos ideológicos. Sí, en la práctica puede existirlo, pero en términos ideológicos no hay, porque una persona pasa de un partido a otro sin cualificarse, si usted es socialdemócrata, si usted es del liberalismo, si usted es del proyecto social cristiano, no. Entonces, eso solamente queda en los nombres
de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas como tal, aquí lo que son sumas de personalidades que se traspasan uno de otro y que con algunos matices hay diferencia, con algunos matices. Por eso usted ve que una persona puede pasar del PLD a la Fuerza del Pueblo, al PRM, o del Partido Reformista al PRD, o indistintamente, y no se cuestiona su ideología, no se cuestiona su forma de pensar para ser miembro de esos partidos, independientemente se autotitulen socialcristianos, liberales, socialdemócratas, no existe esa diferencia, sino que esa diferencia se da en función de la práctica, y la práctica en la política la impone fundamentalmente quien dirige. Nos presentaba en principio Monchi, encabeza aquí un movimiento gentío que en principio se ha estado hablando mucho con relación a los combustibles, después de eso vamos a hablar luego ya del término político. Monchi, la Junta Central ha señalado de que esto va a vigilar el movimiento de cada candidato. ¿Hay realmente el interés de llevar a cabo un proceso diáfano? Porque tú sabes que en este caso se ligan, como decimos en los campos, los mansos y los cimarrones, pero aquí no mansos y cimarrones, también el narco en este caso. Lo primero que debiese hacer la Junta es establecer cuáles son los espacios publicitarios en equidad de condiciones que deben optar los candidatos a puestos electivos. Okay. Es decir, cuánta hora de televisión, cuánto spot de televisión, de cuántos minutos, de cuántos segundos se le permite a cada candidato, y el Estado Dominicano debe facilitar que todos los candidatos tengan equidad en eso. Lo otro es las vallas publicitarias, es decir, cuánta valla puede tener un candidato, cuánto puede tener otro, es decir, en equidad de condiciones. Eso es lo que nosotros denominamos que puede sustentar la democracia. Y lo otro es los recursos, de dónde provienen, cuál es la rendición de cuentas que hacen los candidatos y los partidos respecto a eso. No solo de los fondos públicos, no solo de los fondos públicos, sino de los fondos privados que entran a los candidatos y que entran a los partidos, cómo se gasta, a quién se le informa, y el seguimiento sigiloso de la actividad y la relación que puede tener cada candidato y cada partido con mafias que se dan y que hacen entramado entre el poder delincuencial, el poder político y el poder militar en el país. Entonces, eso es lo que debe velar un órgano electoral. Nosotros, y organizar debates, es decir, fundamentalmente debates para ver cuáles son, para que la gente vote en función de propuestas, no en función de quién me da. Yo he dicho, y quiero recalcarlo aquí, que el principal daño que le hicieron las gestiones del PLD al país no solamente es el robo del erario, que uno vista los expedientes que ha elaborado persecución a la corrupción. Uno nunca imaginó que era tan grande los desfalcos y los robos que le hacían al país. Sabíamos que había robo, pero nunca imaginamos esos números. La magnitud. La magnitud que nos están dando. Pero no, ese no es el daño fundamental. El daño fundamental que le han hecho, que le hicieron esas gestiones a este país, es entender que la gente va a la política a robar, que la gente va a la política a hacerse rico, que aquí hay dos formas de hacerse rico, que es metiéndose a la delincuencia o metiéndose a políticos. Entonces, y que las dos están intermezcladas. Si nosotros vemos toda la década del 80 y el primer lustro del 1990, vamos a entender que la gente le tenía hasta fobia a un abogado no subía a estrado, muchos abogados no subían a estrado en materia de narcotráfico. Porque eso como que era contaminante, como que te daba estupor. La gente rechazaba inclusive a los adictos. Sin embargo, a partir de los gobiernos del PLD, aquí se incrementó bastante el consumo y el tráfico de droga. Y ha habido crecimiento económico, nadie lo duda. Es decir, hay grandes edificios, grandes avenidas, la banca ha crecido bastante,
pero eso no ha ido y no fue concomitantemente con la distribución social que permita un crecimiento humano. Porque los cinturones de miseria de los barrios crecieron, hay más pobres que la gente no solamente es más pobre porque no tenga servicio, porque no tenga esto, sino que está metida en un mundo de consumo tal que una persona sin trabajo es una bomba de tiempo. Okay. Una persona sin trabajo porque no hemos avanzado a tener un seguro laboral que permita que una persona sea remunerada cuando no por su causa, quede sin empleo, el seguro de empleo, que es una de las propuestas que hay que enarbolar en este país, la seguridad del empleo. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social que lleva 2 décadas, sí. 2 décadas, y que un trabajador de zona franca no puede ir, aunque tiene el derecho a ir a una clínica, no puede ir, porque en la clínica lo primero que tiene que pagar es un depósito. Sí, un depósito, pero sobre todo hasta una consulta tiene que pagarle un copago al médico. Entonces, a un trabajador que se gana 3,000 pesos y tiene que pagar 1.500, 2,000 pesos por una consulta. No, están quitando 3,000 pesos sí, ahora. Cuando es especializada te piden mucho más de ahí, cuando es un especialista. Entonces, nosotros no tenemos un verdadero estado de seguridad social que permita que la gente tenga derecho a la salud. Y esto se ha convertido en un negocio. Ha avanzado demasiado lo que es la intermediación financiera en todo. Usted ve que el que compra para revender, compra productos para revender, productos agrícolas, gana más que el productor en un país. El administrador de los fondos de pensiones y de la ARS gana más que el médico y gana más, y no es ni paciente ni médico. Entonces, así mismo pasa con lo que tiene que ver con la compra en el mercado internacional, lo que llamamos importaciones. El sector importador ha crecido bastante y no produce bienes y servicios fundamentalmente. Entonces, nosotros necesitamos readecuar un proyecto de país que permita un modelo productivo integral en el cual no solamente nosotros pensemos en tener el producto en el país, sino que el producto se produzca aquí y segundo, que se le agregue valor agregado a ese producto. No es posible que los productores de guineo de toda la línea noroeste de este país exporten guineo y entonces al país se lo traen en fundita, vendido como si fuera un producto internacional, o los productores de piña, por ejemplo, de toda esta zona de Sánchez Ramírez, que exportan piña, entonces al país le traen la piña en mermelada, Made in USA o Made in tal cosa. Entonces no es posible nosotros tener esa situación cuando podemos hacerlo aquí, y para eso es que necesitamos legisladores, pero nosotros tenemos legisladores vagos. Ahorita me decía respecto a que Gentío hizo la lucha contra los combustibles, por ejemplo. El presidente de la República el año pasado, el 27 de febrero, depositó un proyecto de ley para la modificación de la ley de hidrocarburos. Sin embargo, los diputados la tienen engavetada, no la ha discutido con la sociedad y nosotros exigimos eso. Y entendemos eso por el Código Penal de la República Dominicana, décadas engavetado. Y entonces es la responsabilidad de unos legisladores que son inconsecuentes con lo que nosotros planteamos. Y por eso aquí hay que hacer una gestión parlamentaria, legislativa, que ponga como centro el crecimiento económico y la distribución social de esto para garantizar un desarrollo humano eficiente, y un desarrollo humano no puede ser solamente pensando en que un sector se beneficie, sino toda la sociedad. Hay que sacar los excluidos del todo para que la mano del gobierno llegue, y eso hay que legislarlo. Pero eso debe ir concomitantemente con preservar nuestros ríos, nuestras montañas. Nosotros necesitamos un ecosistema que permita que las generaciones que vienen puedan vivir, y para eso hay que legislar. Hay que impedir la explotación minera a cielo abierto, fundamentalmente. Hay que
impedir que los órganos del Estado en distintas funciones como los ayuntamientos tengan vertederos a cielo abierto. Sin ningún tratamiento de la basura, por ejemplo. Nosotros estamos planteando como gentío, como candidato, que hay que normar el hecho de que en los barrios populares de este país nosotros podamos recatar centenares y miles de personas que están adictos a la droga, construyendo centros de desintoxicación y rehabilitación, y eso hay que regularlo, hay que buscar los recursos para hacerlo. Hay una población que se puede rescatar de eso. Quizás a un padre de familia le interese más sacar a su hijo a la droga que le den 1.000 pesos para que vaya a votar. Entonces, necesitamos ese diálogo con la sociedad, pero necesitamos, por ejemplo, en el país entero, el Estado Dominicano no cubre la terapia física para personas discapacitadas, tienen que ir a sectores privados. El Estado tiene que construir centros para dar terapia física a estas personas que tienen accidentes de tránsito, que se rompieron un hueso, y tienen que ir al sector privado obligatoriamente, porque el Estado no brinda esa posibilidad, ni la brindan los hospitales públicos, ni la brindan centros de ese tipo. Pero nosotros, después de la pandemia, tenemos problemas psicológicos, psiquiátricos, inclusive ha aumentado el suicidio fundamentalmente. Y hablando del suicidio, una de las causas principales que provoca que la gente se suicide, según los estudios que han hecho psicólogos, analistas, personas de la conducta, tiene que ver mucho con las deudas, con los problemas económicos. Entonces, ¿por qué en la escuela pública y en la escuela privada, en el sistema educativo, no se imparte educación financiera que permita que una persona que toma una tarjeta de crédito, por ejemplo, pueda mantener sin endeudarse lo suficiente eso? Un muchacho que se endeuda a los 20, 21 años, 23 años, y que se deuda con 30.000, con 40.000 pesos, llega a los 90 y no puede pagar la deuda, acumulando deuda, y eso provoca situaciones, pero también eso hace que muchos busquen alternativas delincuenciales para resolver su problema, y el Estado tiene que hacerlo. Entonces, la reformulación del modelo educativo de este país es una de las cuestiones, vamos a decir, de prioridad que necesita este país para avanzar. Y en base a eso, en el sistema político partidario de la República Dominicana, ni los órganos que la administran, ni los partidos en sí han trabajado para ese debate social que hay que hacer, que también es responsabilidad y debe ser responsabilidad de los órganos electorales, normarlo. Es decir, ¿qué es lo que usted plantea como candidato a regidor? ¿Qué es lo que usted plantea como candidato a diputado, como candidato a alcalde? ¿Qué plantean los candidatos presidenciales? No que fulano es malo o es bueno. Sí. Es decir, aquí en todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. Yo creo que la mayoría son buenos, los dominicanos somos buenos por naturaleza, pero en términos orgánicos, al esto estar no definido, la gente se organiza en función más de amistad que en función de propuesta. Monchi, tradicionalmente en cada campaña, todos los partidos políticos buscan alianza para presentar sus ofertas, pero veo una izquierda muy rezagada en los últimos años. Vemos la experiencia en América Latina, como algunos partidos han llegado al poder. Bueno, tenemos el último caso ahí los dos últimos casos de un hombre querido por un pueblo de Ignacio Lula da Silva. Vemos el caso de Colombia, de Petro, un ex guerrillero que también llega a la presidencia de la República. Pero en República Dominicana, el por qué la izquierda no se pone de acuerdo. Mira, en cada país que se ha dado procesos en lo cual los sectores progresistas de izquierda o la izquierda progresista ha llegado al poder, tanto en México, en Brasil, en Venezuela, Bolivia, en Ecuador. Esto ha acontecido en un momento de grandes movilizaciones sociales y la izquierda se ha empoderado de eso. Pero ¿qué pasa? Aquí se han hecho las movilizaciones, pero no se ha aprovechado el escenario. El escenario que se nos brindó en Marcha Verde de 2017 hasta 2018 fue un buen escenario para sacar
el país del atolladero en que estaba y que todavía, vamos a decir, quedan esos rezagos, sí, quedan esas conexiones. La izquierda no lo pudo aprovechar y sectores distintos a la izquierda gobiernan el país. Ese gran movimiento produjo eso. Y déjame decirte, en cierto grado, produjo un cambio de persona y también de práctica, porque el PLD lo controlaba todo. El PLD era como una mafia enquistada en el poder que te controlaba la justicia, te controlaba el Congreso, y se veía como algo que no... que era imposible quitar. Entonces, se demostró que es posible. Ahora, la izquierda tiene que reencauzarse, el movimiento progresista tiene que reencauzarse, hay que buscar la vía de que una amplia representación congresual de los sectores de izquierda ganen en las elecciones que vienen, indistintamente, no importa del partido de izquierda que sea, hay que hacer las alianzas necesarias para eso y hay que aliarse sobre todo a la sociedad. Yo me considero un candidato de alianza, un candidato de alianza con la sociedad. Voy a ir en la boleta de Alianza País y espero que Alianza País como partido pueda hacer los acuerdos necesarios que permitan que una amplia delegación de su representación pueda optar y ganar puestos electivos. Para que demostrar desde lo opuesto, desde la representación, que sí se puede hacer lo que nosotros planteamos, que es viable gobernar con decencia, gobernar sin corrupción, que es viable pensar en la mayoría, que nosotros podemos tener crecimiento económico con distribución social como el principal desafío que tiene este país y que en el Congreso de la República, en el Senado de la República, en los ayuntamientos, las personas de izquierda, las personas progresistas pueden actuar distinto y pueden inclusive servir de ejemplo. Lo han hecho una parte de los que han llegado a los puestos electivos, porque no podemos comparar, por ejemplo, la gestión que hizo Fidelio de Pradel en el Congreso con las gestiones que hacen distintos diputados actuales o históricos. No podemos decir que Juan Dionisio Rodríguez Restituyo está haciendo una gestión mala en el Congreso, ni que Fidel Santana le hizo mala. Es decir, en el Congreso no podemos decir que Pedro Martínez es un diputado malo cuando ha levantado la voz por los derechos ambientales de este país fundamentalmente, y que José Horacio Rodríguez sea un diputado malo. Son buenos. Ahora lo que necesitamos es mayor representación para que esa voz no sean voces aisladas en el Congreso de la República. Y en eso, Gentío, contestando tu pregunta inicial sobre el por qué, en eso la izquierda ha estado fuera del imaginario de la gente. Y la labor de Gentío para el cambio político y social es colocar el pensamiento progresista de izquierda en el imaginario de la gente. Y para eso nosotros estamos trabajando, tomando como la experiencia que han tenido los distintos movimientos sociales y políticos en Latinoamérica, lo que está haciendo Revolución Ciudadana en Ecuador, que va a ganar las elecciones del próximo agosto. La va a ganar, va a retomar ese proceso tan bonito que fue traicionado en el Ecuador, pero que lo está haciendo Lula o lo está haciendo Arce en Bolivia, por ejemplo. Y ese ejemplo titánico que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México, una persona que se dedicó a construir. Entonces, a mis amigos, a mis compañeros de la izquierda, nosotros podemos decirle con toda sinceridad, la política hay que hacerla todos los días, minuto a minuto. Nosotros tenemos que decir que no es lo mismo la gestión que está haciendo el camarada, amigo, hermano Víctor Bretón en Canca la Reina como alcalde de ese municipio que las otras gestiones que se habían hecho en ese municipio, que su gestión es totalmente positiva, que ahí cada recurso, cada peso se administra de manera decente, de manera bien, que él no ha recibido para él los beneficios
que han recibido los otros en el mismo puesto y que le ha demostrado a la sociedad que se puede hacer. Entonces, necesitamos mucho, Víctor Bretón, muchos puestos electivos, y para eso nosotros estamos, y te digo lo de Víctor, que no es de mi organización política, es mi amigo, mi hermano, pero sobre todo la admiración es a cómo se ha dedicado a construir un ayuntamiento totalmente distinto, anclado, pegado a la comunidad. Y eso nosotros podemos hacerlo de distintos puestos electivos. Y ese es el rol que debe hacer los dirigentes de la izquierda progresista en la República Dominicana. Hay que ir al opuesto, la misión es gobernar y necesitamos el apoyo de la sociedad, necesitamos el voto de la sociedad, pero necesitamos que esa construcción de esa propuesta, indistintamente a los ayuntamientos, al Congreso, a la Presidencia de la República, al Senado, se haga en comunicación directa con las comunidades, con la gente. Monchi, se nos fue el tiempo. Está la puerta abierta porque tú vuelves para acá. Porque sí, ahora que ya tú vas a estar en el ajetreo ya proselitista, me parece que es diputado, ¿verdad? Así es. Entonces la invitación está abierta. Gracias, Luis Manuel, y decirle a ustedes que nos ven, que nos escuchan, que existe la posibilidad de hacer la cosa distinta, con seriedad, con firmeza, y ese es nuestro compromiso, asumir que se puede, que nosotros podemos demostrar desde el Congreso de la República que se puede trabajar en beneficio de la sociedad sin esos vicios que han mantenido la actividad política históricamente. El licenciado Ramón Estrella Monchi, vocero de Gentío, ahora aliado ya Alianza País de cara a una curul congresional, hoy ha estado con nosotros en nuestro programa y a quien le agradecemos su presencia. Vamos a la pausa breve, ya regresamos.